¿Sabías que existe una cartera de inversión que es anti-crisis? En la crisis del 2000, donde la bolsa cayó 40% desde máximos, la cartera casi ni se inmutó y cayó solamente cerca del 4%. En la crisis del 2008, donde la bolsa se desplomó 50% desde máximos, esta cartera solamente bajó cerca del 9%. Mi nombre es Santos Barrio, soy cofundador de Leve Finanzas, economista y asesor financiero. En este video vamos a hablar de qué es la cartera anticrisis, cómo funciona, por qué y cómo puedes empezar a aplicarla hoy en tus inversiones. Arranquemos. La estrategia se popularizó a través de Harry Browne, un economista y asesor financiero estadounidense, con su libro Fail Safe Investing de 1998. Harry lo que buscaba es una forma robusta y fácil de explicar, sin la necesidad de que una persona sea un trader o un experto, para que todo el mundo pueda proteger su dinero y hacerlo crecer. Esta estrategia está diseñada para generar rendimientos consistentes sin importar si la economía está volando o si está estancada. También está diseñada para tener poca volatilidad, o sea, para que nuestro dinero no suba y baja mucho día por día. Por esto, en situaciones donde se cae el mundo, como pasó en el 2008 o en el 2000, esta cartera apenas se inmutó. Esto es importante porque la mayoría de la gente no puede tolerar la volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden soportar que su dinero suba y baje mucho de un día para el otro. La gran mayoría de las personas no pierde dinero porque eligen un ETF o una acción a la que le va mal, sino porque cuando baja el mercado se asustan y venden en un mal momento. Algo importante a aclarar es que para lograr una cartera que atraviese bien las crisis y que sea poco volátil, Browne sacrificó rendimientos. O sea, que a largo plazo esta cartera va a ser menos volátil, pero va a ganar menos que el mercado. Basta de preámbulos, vamos con el tema. ¿Cómo funciona la cartera anticrisis? La idea es crear una cartera de inversión que funcione bien en cada uno de los 4 escenarios económicos posibles. En primer lugar, etapas de expansión, donde el PBI sube, el desempleo baja y las empresas generan muchas ganancias. Un ejemplo de esto es el 2010 a 2019 en Estados Unidos o los 2000 en China. En este contexto, las acciones suelen tener muy buenos rendimientos y por eso son la primera elección de esta cartera. El segundo caso es obviamente el contrario, cuando todo anda mal, la famosa recesión, que en economía se define como una contracción del Producto Bruto durante al menos 2 trimestres consecutivos. Caen el consumo, la inversión y el empleo. Ejemplos son la crisis del COVID en 2020 o la crisis del tequila en 1985. En este contexto, los bonos de muy corto plazo, como pueden ser los bonos del Tesoro norteamericano, las famosas T-bills, son una gran herramienta para mantener estabilidad y generar rendimientos consistentes. El tercer caso es la inflación, algo que nosotros como argentinos conocemos muy bien. En casos extremos como Argentina, Venezuela, Estados Unidos durante los 70 con mucha inflación, el oro fue una buena inversión porque fue un refugio de valor. También funciona en casos de crisis abruptas, como cuando hay una guerra o una crisis monetaria. El último caso es uno que en Argentina conocemos muy poco y por eso le voy a explicar un poco más en detalle: la deflación. La deflación es cuando hay una caída sostenida y generalizada del precio de los bienes y los servicios. O sea, en vez de subir, como pasa con la inflación, los precios caen. Puede sonar muy bien para nosotros que somos argentinos y estamos acostumbrados a los problemas de la inflación, pero a nivel macroeconómico la realidad es que es un problemón. Es peor la deflación que la inflación. En este caso, las empresas venden menos, despiden personal, por lo cual después hay menos consumo y se genera un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Por lo general hay deflación después de grandes crisis económicas, por lo general crisis de deuda, pinchazos de burbujas financieras y casos similares. Un ejemplo real es el de Japón, que tras su crisis financiera a principios de los 90 entró en 30 años consecutivos de deflación. La bolsa japonesa hizo máximos en 1985 y desde ahí le tomó 40 años en recuperar sus máximos. O sea, imagínate ser un inversor japonés y estar 40 años esperando solamente para recuperar tu dinero. ¿Qué activo funciona si hay deflación? En este caso, los bonos a muy largo plazo son el activo estrella, especialmente los bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en épocas deflacionarias la tasa de interés tiende a caer, lo que hace que el precio de los bonos tienda a subir. Además, si hay inflación negativa, la tasa de los bonos en términos reales, o sea, en lo que compran en el súper, tiende a ser más alta. Este es uno de los pocos activos que te puede generar retornos positivos cuando todo el resto cae en esta situación. Ahora sí, veamos qué tiene la cartera. La solución que encontró Browne al problema de no quiero andar jugándome mi plata a ver qué va a pasar con la economía fue crear una cartera que funcione bien en inflación, deflación, expansión o recesión. Por esto, la cartera se llama anticrisis o permanent portfolio, que es como él le dice en inglés. La estrategia es muy fácil, consiste en tener 25%, o sea, una cuarta parte de tu dinero, en 4 activos distintos y cada uno de estos está diseñado para funcionar bien
en alguna de las situaciones económicas. Uno funciona bien en la inflación, otro en la deflación y así con cada uno. Vamos a tener entonces 25% en acciones que brillan en el caso de expansión económica, y para esto vamos a comprar un fondo total market, o sea, un fondo que represente a todas las acciones disponibles, como puede ser el BTI. Este fondo no tiene CDR, pero no te preocupes porque te voy a explicar un poco más adelante cómo comprarlo. 2. 25% en oro. A este instrumento financiero le va mal en expansión económica, o sea, le va peor que a las acciones, pero en periodos de incertidumbre o de crisis o de guerras, como está pasando en los últimos años, le va muy bien. Podés comprar GLD, que es un ETF, un fondo que sigue al oro, para este caso. 3. Bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos, ideal para periodos de deflación o de caída general de tasas, como pasaba hace ya varios años. En este caso podés comprar TLT, que es un ETF o un fondo de inversión que sigue a los bonos a largo plazo de cerca de 20 años del gobierno de Estados Unidos. Por último, vamos a tener el 25% de nuestra cartera en dólares o en bonos de muy corto plazo, como puede ser comprando un ETF que se llama SGOB, que son letras del Tesoro americano entre 0 y 3 meses. Esto nos permite mantener estabilidad e ingresos recurrentes y también nos permite tener dinero listo para comprar oportunidades en el caso de que haya una crisis o una gran baja del mercado. Ahora, ¿qué dice la información? ¿Cómo le fue a la cartera en los últimos 10, 20, 30 años? Cuando queremos ver cómo le va una cartera, no tenemos que ver solamente el número de cuánto subió, sino que la tenemos que comparar contra algo. Ese algo es el mercado, que no es otra cosa que el índice S&P 500 o un índice que sigue a las principales empresas de Estados Unidos. Vamos a ver cómo le fue a la cartera anticrisis contra el SPY, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vamos a verlo en los últimos 30 años, o sea, entre 1995 y 2025. Para esto voy a usar una página que se llama testfall.io, que es muy buena para hacer simulaciones históricas y ver cómo le fue a una cartera. Lo primero que vamos a ver es si realmente nos protegió de las crisis, como puede ser la del 2008 o la del 2000. En el periodo de 1995 a 2025 tenemos varias caídas fuertes del mercado. La primera es la del año 2000 con la crisis.com. En este caso la bolsa llegó a desplomarse 40% si contamos desde máximos. Y en este caso la cartera solamente cayó un 2.5%, o sea, la nada misma comparado contra lo que pasó en la bolsa. Primer check pasado, la cartera efectivamente nos protegió de una crisis. Vamos con otro caso, la crisis del 2008, donde hay una crisis subprime por las hipotecas, bajan los precios de las propiedades en Estados Unidos, quiebran varios bancos conocidos como Lehman Brothers y la bolsa cae hasta 50% de nuevo contando desde máximos. En este caso, la cartera cayó un poquito más, pero solamente fue cerca del 9%, o sea, muchísimo menos que el mercado, muchísimo menos que la bolsa. Segundo check pasado, efectivamente parece que la cartera nos protege de las grandes crisis. ¿Por qué pasa esto? En las épocas donde la bolsa se desplomó, tanto el oro como los bonos a largo plazo empezaron a subir fuerte. Esta gran suba de ambas cosas lo que hicieron fue amortiguar la caída de las acciones. Por eso es que no se notó tanto. No es que las acciones no hayan caído, sino que otras cosas en nuestra cartera subieron y amortiguaron la caída. Vamos a otro dato importante, que es la volatilidad, o sea, qué tanto sube y baja nuestra cartera. El mercado, en el periodo que vimos, tuvo un promedio de 20% de desviación estándar anual, o sea, de volatilidad. Digamos que subió y bajó más o menos un 20% todos los años. En este mismo periodo nuestra cartera tuvo una volatilidad de solamente el 6.7%. En este sentido, la cartera también cumple su objetivo, o sea que se mueve mucho menos que el mercado, por lo cual nosotros, si todos los días vemos cuánta plata tenemos, va a ser mucho más estable si la tenemos en la cartera anticrisis que si la tenemos en acciones o en un fondo como el SPY. Y en términos de plata, el mercado general, o sea la bolsa de Estados Unidos, convirtió a $10.000 en 1995 a $224.000 en 2025. Un montón. Pero, aclaración importante, esa ganancia solamente la tenías si vos comprabas en 1995 y jamás vendías, ni en la caída del 20% de la bolsa, ni en la del 30%, ni en la del 50% de 2008 que veíamos. Eso suena fácil, pero cuando estás viendo que perdés la mitad de tu plata, es muy difícil no vender. No es para cualquiera. La cartera anticrisis, por otro lado, convirtió $10.000 en $77.000. También un muy buen retorno, pero como vimos, menos que el mercado. Pero también lo hizo con muchísima menos volatilidad y con caídas mucho más tranquilas, por lo cual sería mucho más difícil que caigas en la tentación de vender o de asustarte, como sí te puede pasar con la bolsa. El rendimiento de la cartera anticrisis fue cerca de un 7% anual en dólares, sin contar la inflación. ¿Cómo puedo invertir en esta cartera? Una forma fácil de hacerlo es con el app de LB Finanzas.
Disclaimer, yo soy accionista de LB Finanzas. Te abren una cuenta de inversión para que puedas comprar acciones o fondos directamente con pesos o con dólares. Ahí dentro, en la sección mercado, vas a encontrar un botón que dice estrategias de inversión y ahí dentro la cartera anticrisis, donde vas a poder ver su descripción y todos sus componentes como estuvimos charlando hasta hace un minuto. Cliqueando cada uno vas a poder comprarlos con pesos o en dólares. Acá, por ejemplo, en el video te estoy mostrando cómo compro 50.000 pesos de BTI directamente con pesos. Extras. Algo que quería sumar antes de terminar el video es que hay varias versiones más modernas de la cartera. Recordemos que todo esto se arrancó en 1980, por lo cual había cosas que hoy existen que en ese momento todavía no existían. En general, en estas carteras modernas suelen sumar o Bitcoin, que es una especie de oro moderno o oro digital, o propiedades de Estados Unidos, y eso lo hacen a través de REITs, que son básicamente fondos de inversión que invierten en propiedades en Estados Unidos o alrededor del mundo. Una forma fácil de sumar propiedades a esta cartera es a través de un ETF que se llama REET o RET. Este es un ETF que invierte en propiedades de Estados Unidos y todo el mundo y también está disponible en LB Finanzas, la aplicación que vimos hace unos minutos. También otra variante que se le suele hacer es, en vez de tener solamente acciones de Estados Unidos, como pasa con el BTI, se le suman acciones de otros países del mundo, como puede ser acciones de Alemania, de Brasil, de India, de China, etc. Una forma fácil de hacer esto es comprando BXUS, que es un fondo que tiene acciones de todo el mundo menos de Estados Unidos. O sea que si tenés BTI y BXUS, tenés acciones de todo el mundo. Una variante moderna de la cartera que vi el otro día se ve así. 15% de BTI, que recordemos son acciones de Estados Unidos, 10% de BXUS, que son acciones de otros países que no son Estados Unidos, por ejemplo de Alemania o de Brasil, 15% de GLD, que es básicamente oro, 10% de Bitcoin, 25% de TLT, que son estos bonos del Tesoro americano, 20% de SGOV y 5% de RET, que básicamente son inmuebles alrededor del mundo o propiedades. Si les interesó esta cartera, les recomiendo que lean el libro que figura acá en pantalla. Es la fuente de la mayoría de lo que digo en el video y está lleno de datos históricos que pueden ser muy interesantes. Mi objetivo con estos videos es traer algunos conceptos y algunas ideas del mundo de las inversiones que se hablan mucho en Estados Unidos y acá en Argentina, como está todo menos desarrollado, ni se mencionan. Por esto, mucha gente no accede a oportunidades que en realidad podría acceder simplemente por falta de conocimiento. Eso a mí me parece injusto y por eso hago estos videos. También un poco lo que busco es ayudar a la gente a dar su primer paso en el mundo de las inversiones. Así que si este video te gustó, te dio alguna duda, alguna consulta y querés que te dé una mano, comentame y con gusto te ayudo. ¿Te gustó el video? Suscríbete. Y si tenés algún amigo que crees que le puede dar una mano o le puede interesar este tema, compartí el video. Nos vemos en una próxima oportunidad.